Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Amabile, soy médico graduado de la Universidad de Buenos Aires y en este video les voy a presentar la infección urinaria. ¿Sí? Antes que nada, si tienen cualquier duda o pregunta, no olviden dejarlo en los comentarios, que sin problemas se los voy a responder. Y sin más, empecemos con el video. ¿Qué es la infección urinaria? Bueno, es la infección que se produce cuando una bacteria o otro microorganismo ingresa a las vías urinarias y después de esto produce inflamación y síntomas. Por lo general son bacterias que viven en el intestino, como Escherichia coli, pero también lo pueden producir otros microorganismos, tales como Cándida, que es un hongo. Es importante recordar que es la infección más frecuente de todas. Podemos ver la anatomía de las vías urinarias, ¿sí? En este caso, esta parte correspondería a la uretra, esto a la vejiga, estos son los uréteres y estos son los riñones. Entonces, como podemos ver, una bacteria lo que puede hacer es ascender desde la uretra, ¿sí? En esta región, ya que hay bacterias que van a vivir normalmente en la zona de los genitales, ¿sí? Y luego de, por lo que se llama la vía ascendente, luego de ascender pueden habitar en lo que es la vejiga, ¿sí? Cuando infectan esta zona, se puede producir lo que es inflamación, ¿sí? Y esta inflamación va a producir el conocido cuadro de cistitis, ¿sí? Además, las bacterias luego pueden seguir esta vía ascendente, pueden subir por los uréteres y llegar a los riñones, produciendo un cuadro llamado pielonefritis o infección del tracto urinario alta. ¿Sí? Esto ya de mucha más gravedad que los casos anteriores. Otra forma de diseminación menos frecuente y que ocurre en pacientes que tienen, digamos, gravedad, eh, es lo que es la vía hematógena. ¿Qué quiere decir la vía hematógena? Que las bacterias llegan por la sangre, ¿sí? Van a ingresar por la sangre y se van a alojar en el riñón, preferentemente, aunque también podrían llegar a la vejiga, ¿sí? Por los mismos vasos. Eh, bueno, en esto es más frecuente en pacientes, por ejemplo, que tienen infecciones de bacterias diseminadas, así como tuberculosis diseminada, o endocarditis, que es la infección de las válvulas del corazón. Por lo tanto, estos pacientes liberan bacterias a la sangre constantemente, así que es en esos casos en los que se suele producir. ¿Qué pacientes tienen más riesgo de presentar infección urinaria? Okay. En este grupo incluimos a las mujeres, especialmente las que son sexualmente activas o las menopáusicas, por causas que luego vamos a explicar. También se incluyen pacientes que tengan problemas para vaciar sus vías urinarias, para vaciar su vejiga, o pacientes con problemas en lo que es el sistema inmune, ¿sí? Entre otras, como la diabetes, o pacientes que tienen constipación, que tienen otras alteraciones en la anatomía de las vías urinarias, pacientes sondados, ¿sí? Hay un montón de pacientes que tienen riesgo de esto, siempre con alteraciones en lo que respecta a la vía urinaria. ¿Y por qué estos grupos son más propensos a tener infección urinaria? Para explicar esto vamos a lo que es el gráfico a través de la anatomía de las vías urinarias y por lo que podemos ver la uretra, ¿sí? En los hombres es muchísimo más larga, ¿sí? Aproximadamente unos 20 centímetros, mientras que en las mujeres mide unos 4 centímetros. Por lo tanto, el tiempo que le va a tomar a una bacteria ingresar desde acá e ir ascendiendo y llegar, ¿sí? Hasta la vejiga va a ser mucho menos. Por lo tanto, es cuestión de que una paciente no orine por un par de horas para que la bacteria pueda llegar fácilmente e infectar. Respecto a la relación con la actividad sexual, encontramos que después del acto va a haber cambios temporales en lo que son las bacterias que van a colonizar los genitales y la zona cercana a la uretra, ¿sí? En lo que es la menopausia, al haber un descenso de estrógenos, vamos a encontrar atrofia en el epitelio urinario, en el vaginal, y va a haber cambios en el pH de la vagina, lo que va a llevar a un aumento en la colonización de bacterias que normalmente no están ahí, como Escherichia coli. Respecto a los pacientes diabéticos, por ejemplo, se sabe que el hecho de tener más azúcar, ¿sí? O tener azúcar en la orina, lleva a que las bacterias tengan más facilidad para alimentarse, crecer y desarrollarse. Además, los pacientes diabéticos mal controlados muchas veces tienen problemas en lo que es la vejiga, ya que tienen problemas en los nervios y este problema en lo que es el vaciamiento de la vejiga lleva a aumento de
tendencia a lo que son infecciones, ya que la vejiga va a quedar con líquido y este líquido puede crecer las bacterias. Si quieren más información acerca de la diabetes, no olviden ver los videos acerca de la diabetes que voy a dejar en la descripción del video. Por último, también el estreñimiento se vio que aumenta lo que es la colonización perineal de Escherichia coli, y además se sabe que el estreñimiento puede generar cierta presión a nivel de la vejiga, y esto lo que lleva es a una disminución en lo que es el vaciamiento de la misma. La alteración de la vía urinaria que podemos encontrar es a este nivel, ¿sí? Esto representa la próstata y por lo que vemos está estrechamente ligada a lo que es la uretra, ¿sí? O sea, la uretra pasa por el medio de la próstata, por lo tanto en los pacientes que tienen un agrandamiento de próstata esto se va a apretar, se va a estrechar y el paciente va a tener problemas para eliminar la orina, ¿sí? Por eso, bueno, se explica por qué estos pacientes orinan como a cuentagotas, esta se dice. Y justamente si no hay un buen flujo de orina en esa dirección y el paciente empieza a retener ¿sí? la orina, puede pasar mucho tiempo y esto implicaría que la bacteria pueda llegar. Por otro lado, estos pacientes también muchas veces suelen tener sondas, ¿sí? Se coloca una sonda, que es un tubito, ¿sí? Que se coloca en la uretra y esta es otra de las vías de infección que pueden tener estos pacientes, ¿sí? Así que estos pacientes también tienen más riesgo y en caso de ocurrir una infección suelen ser más graves. ¿Qué síntomas se van a presentar en la infección urinaria? Bueno, acá va a depender de hasta la zona en la que llegó la bacteria, ¿sí? Para lo que es una ITU baja, una cistitis, los principales síntomas van a ser disuria, que es ardor al orinar, y tenesmo vesical, que ¿qué es? Es una sensación de tener la vejiga llena o tener deseos de orinar, pero que al hacerlo sale poca o nada de orina, ¿sí? También hay lo que se llama poliaquiuria, que es que el paciente vaya muchas veces al baño, que está muy relacionado al síntoma anterior. Por otro lado, si la infección es alta, es decir, que llegó a los riñones, que produjo una pielonefritis, los síntomas van a ser principalmente un dolor lumbar y también pueden presentar fiebre. En casos más graves, ¿sí? Cuando una infección alta, por ejemplo, empieza a afectar ya a nivel de todo el cuerpo, se pueden producir cuadros mucho más graves como sepsis, ¿sí? Donde el paciente ya tiene deterioro del estado general, pero esto es para casos extremos, severos. ¿Y qué hacer si tengo infección urinaria? Bueno, acá va a depender tanto de la clínica del paciente, es decir, si tiene una infección baja, una infección alta, si es una infección aislada, una infección recurrente, es decir, que pasa muchas veces, o del tipo de paciente. Entonces, en un caso típico de una mujer en edad fértil que tiene una infección aislada, lo que se puede hacer es dar un tratamiento empírico, ¿sí? Un tratamiento sin hacer ningún estudio, solamente con la clínica, porque es una enfermedad que es esperable que ocurra, si es un caso típico, y también se conocen las bacterias que lo causan. Mientras que para el resto de pacientes, por lo general, lo que hacemos es que pedimos un urocultivo, es decir, un cultivo para ver las bacterias que están en esa orina. Ya si el paciente es, por ejemplo, hombre, o tiene alteraciones de las vías urinarias, o tiene infecciones a repetición, ¿sí? Varias veces, diabéticos, etcétera, ¿sí? Los factores de riesgo que fuimos nombrando, el paciente ya se considera de por sí un paciente grave o que tiene una infección urinaria complicada, y estos pacientes van a necesitar tener el estudio, es decir, el cultivo, el estudio de la orina. También vamos a hacer exactamente lo mismo en cualquier paciente, independientemente de su condición, si tiene una infección urinaria alta, ¿sí? Una pielonefritis. Además, en el caso de pielonefritis, lo que tenemos que hacer es estudiarlo más, ¿sí? Muchas veces se piden análisis de sangre para ver si no tiene bacterias también en la sangre. Se puede internar y se pueden dar tratamientos que son antibióticos por vena, ¿sí? Sería otro manejo que el paciente ambulatorio que llega al consultorio. ¿Cuáles son los posibles tratamientos para una infección urinaria? Bueno, acá también va a depender de la clínica del paciente. Ya dijimos que no es lo mismo un paciente ambulatorio, si un paciente que se maneja desde el consultorio, que un paciente que va a estar internado, que está más grave. Acá me voy a centrar en el paciente ambulatorio, así leve, es el cuadro clásico de cistitis. Y como ya dijimos, el tratamiento es empírico, ¿sí? Lo que se hace es que, como ya se conoce, que por lo general el agente o los agentes suelen ser siempre los mismos, damos un antibiótico que por lo general actúa bien contra esos microorganismos. Y los fármacos típicos que se usan son la cefalexina, la nitrofurantoína, la fofomicina.
También otro fármaco que se usaba más antes, ahora se trata de usar menos y reservarlo para otros casos, es la ciprofloxacina. ¿Sí? No está tan recomendado, no porque los gérmenes sean resistentes, sino porque es un fármaco que tiene más efectos adversos y además cubre microorganismos que son mucho más resistentes y producen infecciones graves. Por lo tanto, se trata de reservar este fármaco para esos casos. O también se usa la ciprofloxacina, ya que penetra muy bien a lo que es el riñón cuando se tiene una infección alta, ¿sí? Cuando se tiene una pielonefritis. Pero no está recomendado para el uso de cistitis. ¿Cómo puedo prevenir la infección urinaria? Bueno, tenemos métodos clásicos. El más sencillo sería aumentar la ingesta de agua, ¿sí? No retener la orina durante tanto tiempo, ya que, como dijimos, cuando una persona orina, ¿sí? La orina lo que hace es que empuja la bacteria, ¿sí? La expulsa de la uretra y no permite que llegue a lo que es la vejiga, ¿sí? Pero hay un montón de otros factores de riesgo que ya estuvimos hablando y hay métodos o hay cosas que se pueden hacer para cada uno de ellos de forma específica. Por ejemplo, si las infecciones se producen después de lo que es el coito, lo que se puede hacer es dar antibióticos antes del coito, ¿sí? Una dosis, o también recordar orinar, ¿sí? Siempre después de ese acto. Por otro lado, si está asociado a la que es la menopausia, se pueden dar tratamientos locales con estrógenos que lo que van a mejorar es el trofismo y las defensas locales para las infecciones. En el caso de constipación, también hay que tratar la constipación como tal, lo mismo para la diabetes y otros trastornos de las vías urinarias. Otro consejo que se da es en el momento de la limpieza, ¿sí? Que cuando una persona se limpia después de orinar, que utilice el papel, digamos, de la zona de adelante, siempre hacia adelante, y cuando hace lo segundo, ¿sí? Que siempre el papel vaya de dirección hacia atrás. Cuando no se encuentra ningún otro factor de riesgo, o se intentó todo y nada funcionó, lo que se puede hacer es dar antibióticos en dosis bajas de forma preventiva durante unos 6-12 meses, siempre un antibiótico basado en la sensibilidad de esa bacteria luego de haber hecho un cultivo de orina de esa paciente y haber identificado a esa bacteria. Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado, que hayan podido aprender algo más sobre la infección urinaria. No olviden darle like y suscribirse si les gustó el video y si quieren ver más contenido médico y aprender de esto juntos. Así que sin más, nos vemos en un próximo video y cuiden de su salud. Chao.